Oigan, feliz viernes para todos ustedes desde aquí, desde @mpauladantas1. Hoy vamos a estar hablando de el perdón con un invitado muy especial, amigo de la casa, Gabriel Roar. Así que si ustedes están ahí en alguna situación donde dicen necesito perdonar, ¿cómo es que se hace para perdonar? ¿Cómo es que lo logro? Pues quédense en este espacio, ya en contados minutos vamos a estar con Gabriel, con quien vamos a estar hablando acerca a lo largo del camino, desde la infancia, nos enfrentamos a situaciones en donde decimos, oye, esto me dolió, esto no se sintió tan cómodo. Ya tenemos por aquí a nuestro gran invitado, Gabriel, ¿cómo estás? Feliz noche. Bien, ¿cómo andas? Feliz noche para ti también y a todos los que nos acompañarán. A todas las personas que se están conectando, bienvenidos. A todos los que lo van a ver en diferido también, pues nos encanta que reporten toda esta sintonía y que se enteren de todo este contenido que de verdad estamos entregando con muchísima dedicación, ¿no, Gabriel? Esto es un Sí, tema totalmente. de Eso me gustó esa definición, es un tema de dedicación, es tal cual. Gabriel, un genio, por acá empiezan a Bella. halagarlo. Totalmente, un genio que nos acompaña esta noche desde este espacio que hemos decidido abrir para hablar de algo muy importante. Saludos desde Uruguay, qué rico que se conecten desde Un Uruguay, éxito. saludos. Un espacio que hemos decidido abrir para hablar de un tema que nos toca a todos, ¿no, Gabriel? Un tema que desde la infancia tal vez nos acercamos a eso, que no sabemos muy bien cómo, cómo se transita, solo sabemos que nos acercamos a experiencias que duelen, que incomodan y que nadie nos dice realmente, oye, esto es una situación que tienes que meterle un poquito de perdón por ti también, ¿no? Entonces, arranquemos. Justamente. Yo voy a arrancar con eso, ¿no? El perdón no se le da al otro, Ujú, el perdón nos lo regalamos a nosotros. O sea, el perdón empieza por yo poder estar en paz con mi historia. Yo después justamente de haber pasado todo el tema de recodificación emocional, gira en torno al proceso de perdón y yo no perdono al otro porque estoy de acuerdo con lo que hizo, no perdono al otro para darle carta blanca y que lo vuelva a hacer, ujú. no perdono al otro porque soy un tonto o mucho menos. O sea, hay muchos mitos con respecto a, es que si lo perdonas lo vuelve a hacer, es que si lo perdonas estás diciendo que estás de acuerdo. No, no, no. Yo perdono al otro para yo estar en paz. Yo perdono al otro para en mi proceso, en mi vida, poder estar en paz. Y un poco como decía en algún momento cierta Gautama Buda, ¿no? La rabia o el cólera, no, el resentimiento, es como agarrar una brasa de carbón ardiendo y esperar que el otro se queme, o es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Claro. Entonces, el perdón es algo que yo me otorgo y que tiene luego que ver con el otro. Y ahí yo creo que hay varios tipos de formatos o de dinámicas con respecto al perdón, entendiendo que primero el perdón no es una cosa puntual, no es que, bueno, ya, te perdono y ya, todo listo, ya pasó. No, no, no. El perdón es un proceso, no es un evento puntual, sino que es un proceso que va mucho más allá del ritual de pedir perdón, el cual puede no estar en el proceso de perdón. Y ahora vamos a ver por qué. A mi forma de ver, el perdón más importante es el auto, perdón. Claudio, De perdón. yo poder mirar la historia y decir, me perdono por las veces que me enjuicié, las veces que hablé mal de mí, las veces que pensé mal de mí, las veces que me dije que era un incompetente, las veces que me dije que era un tonto, las veces que dije, voy a agarrar este trabajo, porque aunque me pagan menos de lo que yo valgo, por lo menos tengo trabajo, voy a escoger esta pareja porque por lo menos alguien finalmente me prestó atención. O sea, todas las veces que yo de alguna manera Me me, agredí. me agredí, regateé mi valor, no me traté realmente como debía. Entonces todo eso me genera una serie de eventos específicos y ahora vamos a ir a eso. Entonces yo creo que el punto uno es el auto perdón. Pero fíjate, Luego, Gabriel, ahí que uno casi nunca piensa en que tiene que perdonarse. O sea, uno nunca arranca diciendo, ay, ya va, me voy a perdonar primero a mí. Uno siempre arranca diciendo y pensando en el otro, ¿no? Es que este me hizo, este me dijo, yo no lo claro, perdono. Y muy rara vez empieza uno por uno.
¿no? Muy rara vez cae Ujú. en cuenta uno que realmente eres tú quien empezó a permitirse estar tal vez en esa situación de dolor, o tal vez fuiste tú quien se expuso a esa situación, ¿verdad? Claro. Ya, aquí me gustaría hacer una aclaratoria, ¿no? Muchas veces me dicen, no, pero es que entonces tú estás culpando a la víctima. Le digo, no, no, no es un tema de culpa. Hay muchas víctimas que arrancan literalmente siendo víctimas, es decir, eh, sufren algún agravio, y ojo que hay agravios bien importantes, vulneraciones físicas, mentales, emocionales, cualquiera de ellas. La primera vez, sí, eres una Sí. víctima, porque te agarra por sorpresa, no esperabas que esta persona en quien confiabas, o esta persona que era tu padre, tu madre, tu pareja, tu amigo, esta persona cercana, cometiera este agravio. Chévere. Pero si tú te quedas ahí, la segunda vez de un error es la primera vez de una elección. Si tú te quedas, tú estás permitiendo eso. Si te levantaron la mano una vez y tú te quedas y dices, no, bueno, va a pasar la segunda, bueno, es que y empiezas a excusar al victimario, ahí parte del problema eres tú. Claro. Evidentemente el victimario también, pero el victimario también, pero parte del problema eres tú porque estás perpetuándote en una relación de malestar. Por eso digo, yo sugiero que arranquemos, el amor y la caridad comienzan por casa, el perdón también debería comenzar por casa. Yo antes de culpar a los demás por lo que me hicieron, por no déjame chequear en qué relaciones me estoy metiendo, cuánto considero yo que valgo, cómo expreso ese valor en mis relaciones interpersonales a nivel de qué tiempo doy, qué tiempo le doy a los demás, qué tiempo me doy a mí, cuánto de, no sé, lo que produzco se lo doy a los demás, cuánto me doy a mí, o sea, cómo estoy usando en calidad mis relaciones, mi tiempo y todo esto y cómo se vincula. Claro. Pero luego venimos en el otro tema, ¿no? Está el otro en la relación. Pero Entonces, espérame un segundo que acá Yolanda nos dice, pero cuando la dime, persona se acostumbra a que uno le esté pidiendo perdón, claro, el otro puede estar acostumbrado a que venga y a toda hora esté pidiendo perdón. pero ahí no estamos hablando de perdón, ahí estamos hablando de lo útil del rol de la víctima. Ujú. ¿Sí? Entonces la relación víctima-victimario es una forma constante de negociación y de validación del otro. Yo te hago algo, entonces te tengo que pedir perdón, tú me perdonas, hacemos una negociación, manejamos el poder un ratito y luego vuelve a haber un agravio y ya eso, simplemente nos estamos pidiendo perdón constantemente. Pero, y es a lo que voy, la declaración de perdón es un pedacito muy pequeño dentro de un proceso que para algunos es una cosa ay, importantísima, es que me pidió perdón, pero honestamente no es lo más importante. Ujú. De hecho, hay gente que pide perdón 1000 veces y nunca cambia. Y sigue siendo el victimario y sigue cometiendo agravios, o no sé, sí, agravios en cualquiera de las formas, ya lo veremos, ¿no? Entonces, no me importa que me pidas perdón si me sigues maltratando. No me importa que me digas, ay, lo siento, fue sin querer, y si lo sigues haciendo. O sea, Claro. eso no es lo importante. Lo importante es cuáles son los actos reparatorios que van a sanar esas heridas, que van a generar una dinámica completa. Entonces, vamos a ver un momento. Esta otra persona está, llamémosle victimario por ahora, ¿no? Está el victimario, comete el agravio y digamos que es una persona consciente o que es una persona que al menos tiene la disposición de cambiar. Entonces viene, sí, la declaración de, oye, perdón, sí, cometí esta falta, y ahí viene un proceso de negociación, que de hecho, de mi forma de ver, antes de llegar a eso, y antes de encontrarme con el otro, tengo que hacer una pausa y decir, este fue el evento, esta es mi interpretación del evento, sea lo que sea, maltrato físico, verbal o emocional, no importa. Esto es lo que pasó, esto es lo que yo interpreto del evento, este es el trauma o impacto que genera en mí, y yo todavía no estoy Ujú. todavía no he llegado al otro, pero ella está, cuando yo logro hacer eso a conciencia, no es simplemente, oh, me pegó, no, O sea, o, es importante o verbalizar todo el proceso de la situación que ocurrió. primero conmigo, Ajá. ¿sí? Para entenderlo, ok, esto es, o sea, este evento para mí implica esto, y me genera o me generó en el pasado este tipo de trauma, y traumas básicamente quiere decir, me siento incapaz de resolver determinada situación. Ok. Entonces, cuando tengo eso claro, y digo, que ya entiendo para ejemplar, ¿no? ¿Sí? Siento que, Paula, este fue el agravio, entonces no es solo que tú me digas, ay, Gabo, perdóname, ya pasó, ok.
chévere, me pides perdón, que bueno, ahora vamos a sentarnos a negociar cuáles son, a mi entender, los actos reparatorios, ¿no? Entonces, hay un proceso de perdón donde el victimario está presente y está dispuesto a corregir. Y eso Pero es un no se proceso... trata tampoco de implantar un castigo, o sea, es No, como, no, no, tú cometiste no, un no, error, ahora te va a no, castigar. no, porque eso es simplemente un proceso de retaliación. Entonces, como tú me dañaste, yo te daño, pero ahí no hay perdón, ahí hay venganza. Eso es Exacto. otro tema. ¿Sí? Entonces, lo que te digo, desde el perdón es, está el victimario y está la víctima, por usar referencias como bastante internacionales. Pero este victimario, digamos que lo hizo inconscientemente, o lo hizo sin querer, o no pretendió que fuera interpretado de esa manera el evento, cualquiera. Entonces, se genera un acuerdo. Es, primero, para llegar al acuerdo es, esto me dolió a mí, lo interpreto de esta manera, me impacta de esta manera, el otro entiende la declaración, y ahí se empiezan a generar acuerdos en base a eventos concretos, que es lo que vamos a llamar actos reparatorios. Estos actos reparatorios son este conjunto de acciones que me dicen cómo vamos ambos a actuar, justamente eso es lo que estoy hablando, cómo perdonar, cómo vamos a ambos a actuar de ahora en adelante para evitar, ¿no?, que hayan futuras Claro. agresiones. Y ahí hay, de nuevo, una doble dinámica. Chévere, yo perdono al otro porque cometió el agravio, pero la primera pregunta es, ¿cómo yo me cuido para no, como dirían en Colombia, para no dar papayas, para no dejar que el otro de nuevo Exponerme. pueda con tanta facilidad agarrarme expuesto fuera del lugar? Entonces, hay una parte de los actos reparatorios que tiene que ver con qué hace el otro, pero hay una parte de los actos reparatorios que tiene que ver con cómo me cuido yo de ahora en adelante. Entonces, gente me dice, no, pero es que yo ya no puedo confiar. No, tienes que elegir en quién confiar, tienes que elegir cómo confiar. Tienes que elegir cuáles son tus indicadores de confianza y qué te permite sentir qué puedes hacer y qué puedes no hacer para perdonar. Sí, hay todo un pastel. Pero cuando el otro está dispuesto a hacerlo, se eligen una serie de actos reparatorios y se empiezan a implementar. Lo que no quiere decir que yo me sienta bien con el proceso. Claro. ¿Sí? No va a ser Porque yo cómodo. arranco el proceso, claro, yo arranco el proceso y digo, pero es que de verdad no puedo volver a confiar con esta persona. O siento que esto es un saludo a la bandera. Sí, o sea, esto no me sirve de nada. O el otro dice, no, ya ahora estoy demasiado incómodo. O siento que tú estás buscando, sí, también una retaliación hacia mí. Entonces, de esos actos reparatorios, ¿cuáles funcionan, los perpetúos, cuáles no, por cómo los cambio? Y ahí me doy cuenta que tengo un proceso, digamos, un proceso corto de perdón, dura 6 semanas. Un proceso sano de 3 a 6 meses, a 9. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque, ¿sabes cuando perdonaste? Porque puedes ir al pasado y te vuelves ileso. Eso era lo que quería preguntarte y que quedara bien claro, porque fíjate que uno muchas veces, pero dame un segundo antes de ir a esa pregunta, mantengamos esa ahí un segundo, porque tú estabas hablando de toda esta dinámica de, bueno, vamos a reparar, vamos a sanar, vamos a entrar a trabajar en esto, pero muchas veces se puede caer en la posición de decir, cuando volvemos a discutir, vuelvo a sacarte eso en cara, vuelvo a recordar la situación y entonces la persona que cometió el error se empieza a volver un esclavo de la otra persona, muchas veces, ¿no? Claro, pero ahí no estás perdonando, ahí estás manipulando, aprovechando la agresión previa. Ahí simplemente estás jugando a esta relación víctima-victimario del que hablaba Freud, el triángulo perverso, víctima-victimario-salvador, solo que como el otro fue victimario en algún momento y digamos, oh, una relación de pareja y cometió una infidelidad. Mm, Entonces, yo agarro el título, infidelidad, y cada vez que tengamos, sí, una diferencia, lo saco y digo, porque entonces que tú que hiciste esto y tal, y te doy yo con el palo. Me vuelvo yo el victimario. claro. Entonces, ahí no se ha sanado. Ahí lo que estamos es guardando debajo del tapete una serie de incomodidades para ver en qué momento la usamos como arma para el Claro, otro. creemos que tenemos como esa carta bajo la manga, ¿no? Como cuando me haga esto, yo ya tengo con qué defenderme. Mi mamá decía que las mujeres no eran histéricas, sino históricas, ¿no? Y guardaban un montón de eventos y de deslices y desavenencias que ha cometido sobre todo la pareja para el momento de discutir sacar así Todo toda el una retaliación de que "Pero historial. tú no abriste la puerta y me miraste feo". Y dices, pues, ¿de qué me estás hablando? Sí, porque hay toda una historia. Y el tema, ahora,
vamos a verlo un momento desde lo fisiológico, además para entender algo que ocurre. El hemisferio izquierdo, lógico, secuencial, estructurado. El hemisferio derecho es emocional, es atemporal y es simbólico. ¿Sí? Las cosas no son lo que son, solo que para nosotros representan. Entonces, como ese espacio en nuestro hemisferio derecho, que es el que maneja las emociones, tú miras hacia atrás y dices, y es que no me abrió la puerta. Y yo me quedo rumiando, ese no me abrió la puerta, es que ya no le importo, claro, porque como ya estamos juntos, entonces, claro, cuando me estaba cortejando sí era un caballero, pero ahora y yo me estoy envenenando Empeliculando. Sí. todo el drama, ¿sí? Y el otro, mira, o sea, se me fue, ya no pero no pasó nada. El tema es que cuando esa emoción aflora, no aflora el número de la puerta, aflora toda la retroalimentación de la cantidad de horas, ¿no? Con la película pasando ahí. Entonces, una emoción que es sobredimensionada. Ahora, no importa si es que no me abriste la puerta ayer o no me la abriste hace 10 años. Es que como en el hemisferio derecho lo que se guarda es simbólico y esa temporal es desde hace 10 años no me quieres. Porque recuerdo que no me era parte del otro, pero ¿de qué me estás hablando? Claro, o sea, no tiene nada que ver, no, que para mí sí. Y entonces se vuelve, sí, una cosa súper desgastante, normalmente por un problema de comunicación. Si Claro. en ese momento la persona puede decir, oye, me hubiera gustado que me abras la puerta, o para mí es importante, porque el otro de repente dice, ah, sí, no, que el feminismo, sí, bueno, cada quien abre su puerta y Cada se quien. acabó, ¿cuál es el problema? Entonces, dices, ya va, pero ¿por qué feminismo tiene que ver con que yo no pueda ser caballero o que una mujer no pueda recibir ciertas atenciones? Y ahí, para no desviarnos, simplemente es un tema de mala comunicación. Como ocurre muchas veces, que más del 80% de los conflictos no tienen que ver con el contenido, sino tiene que ver con la O forma la en la cual se interpretación, ¿no? compartió, exactamente, y luego la interpretación. Entonces, ahí pasa a haber, ¿no? Un gap, un vacío, que genera, o que permite, o que potencia que se desarrollen estas rencillas y estas vías rabias, va a decirte, oye, por un ejemplo tonto, oye, no, oye, me hubiera gustado más que el live lo hiciéramos en vez del viernes, porque yo tenía que salir, pues me hubieras dicho algo que tenías que salir y no lo hacemos. No, pero es que claro, pero es un viernes en la noche, o sea, imagínatelo. Asume ¿Cómo te que, imaginas? Claro, dime tú, mira, el viernes no puedo, lo hacemos el lunes, no pasa nada. Entonces yo me quedo, no, claro que Paula, que es considerada, claro, porque como ya está libre en Boston, ay, sí. Y yo me armé toda la película y tú, del otro lado, pero inocente completamente. claro, Que es muy distinto, yo te digo, oye, me incomoda esto, podemos ajustar, podemos cambiar. Sí, no, ¿cómo? Y avanzamos. ¿Sí? De repente, con un ejemplo así es como muy fácil de ver, ¿no? Hay ejemplos que pasan a ser evidentemente mucho más complejos, sobre todo dependiendo del tipo de agravio, depende del tipo de lesión que se genere. Pero la cosa suele ser más compleja cuando. O sea, primero tenemos, ¿no? El autoperdón. ¿Cómo perdonar al otro cuando está presente y asume? Ahora, ¿cómo perdonar al otro cuando está presente y no asume? y no asume. Ya sé. Entonces viene el otro y te dice, tú le dices, oye, ¿sabes? Me golpeaste, me maltrataste, me dijiste tripas verdes, barriga azul, no sé qué, me siento ofendida. Yo no hice eso. Porque en ventas siempre eres tú con tus Es que ya cosas. te lo Eres tú con... imaginas, tú siempre tan exagerado o exagerada. Estás igual que tu Y mamá. entonces, ahí, ahí entonces viene la pregunta, ¿cómo perdono al otro cuando el otro lamentablemente va a seguir perpetuando sus acciones porque no las reconoce? Ah, ok, entonces ahí el cómo perdonar al otro, porque además normalmente cuando el otro está presente y no asume, es un otro que va a seguir estando en nuestras vidas. Claro. ¿Sí? No es que, ay, sí, El vecino. discutí con el chico que me trajo, sí, con el chico del Uber Eats que me trajo la comida y entonces ya discutí con él. ¿Qué me importa? Eso no lo veo más, Claro. ¿sabes? No pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando, me preguntan ahí, qué pasa cuando es tu hermano? ¿Qué pasa cuando es tu papá? ¿Cuando es tu mamá? ¿Cuando es tu pareja? ¿No? Claro. Que es un maltratante cíclico que no asume. Y ahí pasa a ser de vital importancia todos los actos reparatorios de autoprotección. Es decir,
¿Cómo aprendo yo a poner límites? Y para poner límites tengo que ir un paso atrás de nuevo y decir, ¿cuáles son mis necesidades? ¿Qué eventos me hacen sentir a mí a salvo y protegido? ¿Qué eventos, cuando estoy con el otro, me hacen sentir vulnerado? Me hacen sentir desamparado, me lastiman. Y cuando empiezo a identificar eso, digo, bueno, mis actos reparatorios entonces son distancia. Hay gente que me dice, no, bueno, pero no, tú perdonas a tu familia, tú le tienes que tolerar todo. No, No. perdón, pero no, al contrario. De hecho, hay gente que le dice, sí, yo perdono a mi familia, es decir, que yo puedo estar en paz con ellos y por eso me mudo. Me mudo a la cuadra al lado, o al país de al lado, o al continente de al lado. ¿Sí? Hay distancias que son sanadoras. Perdonar al otro no quiere decir que tenemos que ir agarraditos de mano por la vida. No, no. A veces yo te puedo decir, yo te perdono y puedo estar entonces, reconozco mi derecho a poner distancia, mi Claro. derecho a protegerme, mi derecho a salvaguardar. Ahí viene un tema y es el tema de la reconciliación, ¿verdad? O sea, como perdonar significa reconciliar. No, o por lo menos no desde mi experiencia. Ujú. ¿Sí? Yo puedo, a ver, te pongo un ejemplo personal, quizás. Tuve un gran amigo, para mí era así, son nuestros amigos entrañables, que yo me podía ir de viaje, les daba las llaves de mi casa, mi carro, la moto, o sea, todo. O sea, era, que era como mi hermano. Fue quien estuvo ahí cuando murió mi papá. Pues, para mí era un muy querido amigo. Cuento corto, pero no viene al caso el drama. Hicimos un evento, perdí muchísimo dinero. Y cuando yo me siento, bueno, oye, ¿cómo vamos a hacer? ¿Sabes? Tenemos unos cuantos cientos de miles de dólares en deudas, ¿cómo hacemos? Y él me dice, el problema es tuyo. Y yo, ya va, como que mío. Claro, somos socios, sí, yo financié todo, pero me dice, no, Gabo, yo agarré, entré a la oficina, rompí los contratos, los quemé, mi mamá es abogada y me dijo que yo hiciera eso, el problema es tuyo. Wow. Y yo dije, no solo debo toda esta cantidad de dinero, que era mucha, sino me acaba de traicionar mi mejor amigo. Y para mí fue un tema así, una traición bárbara. Claro. Con el tiempo, este, bueno, lo procesé, lo trabajé, me llevó un tiempo, me llevó un tiempito, me llevó por lo menos un año hacer las bases. Aparte que me encontré con un montón de amigos, que sí eran amigos, y me decían, yo voy a matar a este tipo a golpes, ¿sabes? Y yo decirles, o sea, tener que Claro, defenderlo, claro. porque de verdad lo que tenía ganas era de sumarme y darle una paliza. Y todos sin a buscarle. Porque yo decía, si yo voy y le doy una paliza, no sé si me puede detener, o sea, le voy a pegar mucho. ¿Sí? Entonces, no sé si, ¿Y qué voy a no, solucionar con eso? No, al contrario, voy a salir para la cárcel. parece que le iba a dar seguramente sí. Entonces, yo me encontré por lo menos durante un año con esa disyuntiva de un montón de amigos que estaban indignados de cómo era posible que bla, bla, bla. Entonces era defenderlo, incluso lo que yo quería hacerle en algún momento, porque es lo que me provocaba. Entonces, poder llegar a estar en paz, y en algún momento nos encontramos, teníamos muchos amigos en común, evidentemente, en distintas fiestas y cumpleaños, y yo supe, cuando yo lo había perdonado, cuando me lo encontré frente a frente en una situación, simplemente dejé permiso, y pasé, y yo estaba tranquilo. Pero yo veía la reacción de él, nervioso, se le cayeron los tragos, Claro, se enfrentó con otras personas. Entonces, yo decía, pues evidentemente que está claro quién tiene, sí, la conciencia de alguna manera turbia, ¿no? En un momento me dijo, igual, ay, es que me persiguieron para darme unos golpes. Y le dije, claro, yo no sé con qué más te metiste en problemas, pero yo no necesito perseguirte. O sea, yo sé dónde vives, sé dónde estás. Si te quiero entrar a golpes, te entro yo. No le voy a dar a alguien el placer de golpearte. O sea, tranquilo, que no es por ahí. Pero yo me di cuenta que yo podía estar en claro. paz, porque podíamos coexistir y no sentía nada. Así como el chiste del pollito, no siento el piquito, no siento las alitas, no siento nada. Yo sí lo veía y no sentía nada y dije, ok, ahora sé que estoy en paz. ¿Por qué? Porque en otro momento, me acuerdo que me encontraba fantaseando, así muy maquiavélicamente, entonces voy a agarrar y le voy a hacer esto, entonces voy a... Y, o Y sea, eso es lo único que te hace es daño a ti, porque claro, obviamente el otro está tal vez en una playa rascándose el ombligo y tú ahí dándole vueltas al tranquilo. tema, ¿no? Justamente, además, eso es que lo único que se hace daño soy yo. En esos procesos de rabia exacerbada, en la soledad de mi casa, el que tenía el pico de adrenalina era yo. El que tenía el Ujú. pico de cortisol era Eres yo. tú. El que tenía el pico de azúcar era yo. Y como dices tú, él podía estar tranquilamente.
¿sí? Pasando por el jardín botánico, feliz de la vida, que aquí no ha pasado nada. Y yo dije, ya, ¿yo merezco esto? No, Claro. ni merezco lo que pasó, pero tampoco merezco torturarme, ¿sí? Por este evento. Entonces, Y qué sé yo, tampoco quedarte ahí, ¿no? Porque claro, muchas veces lo que pasa es que la gente se queda, y yo me he dado cuenta que esto es un gran problema, que las personas se quedan estancados en la situación, ¿no? Entonces reviven y quisiera que nos explicaras un poco la dinámica del cerebro, porque digamos que el cerebro también de alguna forma es atemporal y cuando revivimos el recuerdo, ¿qué pasa? perdimos la emoción. Por eso además recordar desde la etimología de recorderis, volver a pasar por el corazón. Por eso la gente dice recordar es vivir. Ujú. Claro, porque recordar es revivir, es volver a pasar por esa experiencia emocional. El problema, desde lo estructural, el problema es que el cerebro está diseñado para identificar las amenazas. ¿Sí? Ujú. Lo pongo de esta manera. ¿Sí? Imagínate que vienes caminando, ¿no? Y hay un jardín de flores, todo muy lindo acostado, y en el momento vienes caminando y salta un perro de la calle y como que te intenta morder y te persigue. Cuando tú echas el cuento, tú no dices, mira, vi una margarita preciosa al lado de la tercera piedra. Vi un perro, su madre, que me estaba persiguiendo y se nos queda la amenaza. Todas las Claro. flores y todas las... No importa, ¿sí? Típico en las parejas, ¿no? Tienes una pareja hermosa que está, pero comete un error. Ese cretino, porque... Y ese error es el punto en una hoja blanca. ¿Qué ves? El punto. No es, oh, la hoja está blanca. O el 99% de la hoja está blanca. No, tiene un punto. Sí. Nuestro cerebro está acostumbrado a reconocer las amenazas. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a preservarnos. El problema es que la mayoría de la gente se queda en la verbalización de la amenaza o en el apego a la amenaza. Mira, ahí está el punto, ahí está el punto, ahí está el punto, ahí está el perro, ahí está el perro. Ok, cambia la ruta. Claro. Sí, o sea, pido que cambia la ruta. Sí, habla con el dueño del perro para que le ponga un bozal, lo encadene, qué sé yo. O sea, cuando tú aprendes no a ver el problema y a quedarte con el problema, y a quedarte con la amenaza, sino que aprendes a, si este es el problema, ¿cuáles son mis alternativas para solucionar? Y Y fíjate que vuelvo al acá concepto de sería, actos preparatorios. ¿Cuáles son mis actos preparatorios? fíjate que acá, y qué pena que te interrumpa, pero quiero que tomen atenta nota porque el título de este live es ¿Cómo perdonar? Digamos que, como les decíamos al principio, se presentan esos episodios, esas situaciones donde decimos, me duele, está incómodo, no me gusta, estoy en desacuerdo. Y aquí esto es lo que realmente tienen que quedarse con este proceso porque es el cómo. ¿Cómo hago yo para salir de esto, verdad? Entonces ahora sí ya continúa. En el cómo, volvemos al concepto de actos reparatorios. ¿Qué es este título torrimbombante de actos reparatorios? ¿Cuáles son este conjunto de acciones concretas? Y aquí quiero ser muy específico. ¿Cuáles son este conjunto de acciones concretas que me permiten preservarme, mantenerme a salvo, elegir diferente, poner límites? Y, y aquí voy a, digamos, hacer una gran salvedad, ¿no? Muchas personas entran a terapia cuando están en la recodificación emocional y dicen, tienes que trabajar el amor propio. ¿Cómo se come ¿Cómo? eso? ¿Qué es vaina del amor Ajá. propio? Tienes que ponerle límite a las figuras de autoridad. ¿Tengo que dibujar una raya en el piso? No. Tengo que decir no. ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Cuáles son los límites que son para mí importantes? Ujú. Entonces, no sirve el título de tengo que aprender a poner límites. ¿Qué carajos es eso? Sí. Tengo que aprender a ponerle límites a tal familiar, a tal persona, pero con todos los límites, límite de velocidad, ay, no seas tonto, ¿no? ¿Cuáles límites? ¿No? Entonces, tengo que aprender a decirle a esta persona, de esta manera no, de esta manera sí. Entonces, cuando tú empiezas a traducir esos títulos lindos y rimbombantes, amor propio, límites, cuidado personal, en acciones concretas, por ejemplo, tengo una paciente que me decía, tengo que aprender a cuidarme, y justo en la terapia salió que tiene resistencia a la insulina, pero le encantan los dulces y las harinas. Entonces dice, bueno, pero no importa, eso no me hace tanto daño. Le digo, ya va, mamá murió de diabetes, o sea, si yo te puedo decir que sí, te hace mucho, o sea, tú eliges cuándo morir, Claro. está bien.
La cosa es, ¿quieres morir dentro de 30 años o te quieres morir dentro de 5? claro, Tú eliges cómo, ¿quieres morir de viejita y feliz? ¿O quieres morir, sí, de un coma diabético? No es muy divertido, pero tú puedes elegir, al final de cuentas es tu claro, vida. Entonces me dice, bueno, no me habla así, le digo, pero te estoy diciendo, son derechos, tú decides, ¿no? Si tú tienes diabetes y tú decides seguir cometiendo estos excesos, te estás poniendo en riesgo. Y hay todo un problema metabólico atrás, que es mucho más complejo que simplemente me comí un dulcito y luego me tomo una pastillita para compensar, ¿no? Hay todo un tema metabólico detrás de eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a tomar conciencia del alcance de nuestras acciones, entendemos, vuelvo al ejemplo, en el caso de ella, cuidarse y poner límites era que cada vez que se peleaba con el esposo le decía, ay, mi amorcito, vamos a tomarnos una tortica. Y era su manera de decir, sé que metí la pata y me equivoqué, pero te voy a endulzar la vida. ujú, Y yo decía, ujú, ¿por qué en vez de eso no agarran, se dan un beso, un abrazo, y dicen, vamos a solventar, ¿sí? Evita estas cosas y se pone, y me dijo, nunca lo había pensado así. O sea, está tan feliz con esta máscara que era la torta, que claro, se nunca me di cuenta que voy a intentar a decirle a mi esposo, o sea, deja de seguir cometiendo los mismos errores, vamos a hacer las cosas de manera diferente porque me están lastimando. Y me lastima más la forma de corregir los errores que darme la claro, torta, es hipotética. Entonces, no es como que me estás queriendo mucho, sino que por una vía rápida me estás haciendo más daño. claro, Entonces, cuando lo puse en esa perspectiva, digo, casi que voy a matar a mi esposo cuando llegue. Le digo, tampoco es así, o sea, intentemos a encontrar de nuevo esas acciones concretas. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo tonto. Hace tiempo atrás, en el consultorio, yo tenía dos adolescentes, ¿sí? Más o menos 19, 20 años cada uno, que venían de dos historias familiares totalmente distintas. Uno era como el número 8 de 11 hermanos, y el otro era hijo único. Este que era el número 8 de 11 hermanos, venía de una clase muy humilde, y el que era hijo único venía de una hombre, clase muy, muy alta. ¿Sí? O sea, un tipo de más. Entonces, principio básico de comunicación. Cuando son 11 en la mesa y tú quieres, sí, pásame por favor la sal. No es, mira por favor la sal. Es, mira, la sal, mira, entonces, como él era muy histriónico, o sea, él manoteaba constantemente, porque aprendió que si no manoteaba no lo escuchaban. Pero ¿cómo era su tono de voz? Elevadísimo. Sí, entonces él llegaba a los gritos. El hijo único, que siempre llegaba de segundo en la consulta, en ese horario, era un tipo que él miraba así la sal y venía la señora de servicio, le ponía la sal, papá, quiero algo, y a pasar que la mesa era larguísima, él hablaba en voz baja y estaba acostumbrado a que él decía misa y toda la familia y toda la servidumbre le correcto, hacía caso. claro, Entonces, él siempre entraba y me decía, Gabriel, ¿por qué este chico se va tan molesto de la consulta? Y digo, pero es que él no está molesto, pero no lo estás escuchando, están los gritos. En mi casa nunca se grita y este tipo sale gritando aquí. Dice, es que en su casa nunca se habla. sí, No es que nunca se grita, en su casa nunca se habla. Y cuando le expliqué, él me decía, wow, qué estresante tiene que ser su vida. Son estrés totalmente distintos, y te estresan unas cosas, él estresan otras. claro, Pero él simplemente se cruzaba, ni siquiera cruzaba la palabra, se cruzaba en el pasillo y lo veía manoteando, hablando. Y decía, este tipo, o sea, está en una crisis de pánico y de rabia que no puede con su vida, porque este llegaba así todo zen, con todo un, sí, un universo interno complejo en otras dimensiones, pero ahí las formas son importantes. ujú, Entonces, cuando tú puedes sentarte a escuchar al otro, ¿sí? Hay una diferencia muy grande entre querer a una persona y que la otra persona se sienta querida. claro. Hay una diferencia muy grande entre perdonar a una persona y que la otra persona se sienta perdonada. Y ahí yo te pregunto, ¿cómo pedir perdón? Porque muchas veces tampoco nos han enseñado a dejar ese orgullo y poder decir, oye, perdón, muchas veces decimos lo que decía este esposo, ven y te gasto una torta. Claro, porque particularmente al lado masculino más que al femenino, aquí hay que reconocer que las mujeres tienden a pedir perdón con mucha más facilidad que los hombres. A los hombres les enseñaron que pedir perdón era un acto de debilidad. Claro, Entonces, usted no pida perdón, usted siga adelante, que la vida continúa. Y si el otro no está de acuerdo, atropelle, porque además solo un choque de fuerza.
Sí, yo te lastimé, sí. Entonces no es perdón y te hago cariñito, y no Mm, es, ay sí, pero tú tan dramática. Entonces hay una tendencia que es muy lamentable además, y de nuevo, más masculina que femenina, pero hay una tendencia a menospreciar el dolor de la otra sí. parte. Sí, ay, tú tan dramática, sí. Es que como, en mi caso que soy uruguayo, ¿no? Es que como eres uruguayo, el espíritu del tango, entonces sí, los violines, escuchemos el drama. Entonces, eso se vuelve como una burla, lo cual a su vez termina siendo ofensivo, porque estás negando y estás menospreciando las emociones del otro, que son reales, Claro, los sentimientos del otro, que son y la reales. otra persona se frustra más, ¿no? Porque es como, oye, ya la embarraste, no, no me validas mi emoción y me estás acá invalidando Entonces, peor. claro. ¿Por qué? Porque ese es el mecanismo de defensa para no decir, oye, ¿sabes qué? Me equivoqué, la Ujú. embarré, de repente no fue mi intención, de repente no lo sé hacer distinto y soy un analfabeta emocional. Sí, pero es que la gente no dice esas cosas. La No, gente porque dice, ahí se viene un ay, qué tema de falta de quererte, ya. vulnerabilidad. Claro, sí, pero porque lo normal es como que, ay, qué pena. O, bueno, está bien, perdón, ya, no O sea, fastidies. no fue mi intención. Claro, pero ahora hay que corregir. De nuevo, a mí lo que me preocupa muchas veces del proceso de perdón es que la gente cree que con la declaración del perdón acabó. No, después de la declaración del perdón viene la corrección. Viene, voy a evitar esa acción que te hace sentir eh, maltratada o que en efecto te lastima. Y la voy a cambiar por otra que te cuide. Si además lo estoy haciendo desde la salud, ¿no? Claro. Porque si el otro no lo hace, entonces hay que aprender a poner distancia. Y luego entender cuál es la distancia sana. Ujú. ¿Sí? Porque hay distancias que son las formas y hay distancias que son físicas, simplemente. O sea, mira, ya va. O sea, no, decido que ya no quiero tolerar más esto porque es tóxico para mí. Entonces, sí, ponemos distancia. Eso lleva a veces la ruptura de ciertas relaciones y a veces simplemente el distanciamiento en las relaciones. Yo recuerdo una colega muy, muy inteligente, una excelente terapeuta, pero que la relación con su madre era increíblemente tóxica. Y Uf. ya de adulto, ya una mujer de 30 años en aquel entonces, era increíble lo mal que se lleva con la madre, porque la madre, no creo que hace una historia, pero la madre es muy tóxica y muy punitiva, ¿no? Y siempre, o sea, era, no sé si te acuerdas, ¿viste alguna vez Friends? Sí, Como era la madre de Mónica de Friends, que siempre, ay, o sea, siempre llegaba diciéndole lo que estaba mal y lo que le quedaba feo, y entonces, esta señora era por el estilo. Y un día, esta colega decide simplemente salir de la casa y mira, ya no, de verdad ya no te aguanto. Y se mudó simplemente como a 2 cuadras de ahí. Entonces, de ahí en adelante, era increíble porque cuando se veían los fines de semana, se veían como para celebrar. Oye, qué bueno que estamos juntos, no sé qué. Y entendían que una tarde estaba bien, de repente dos, ya el tercer día la mamá empezaba. Entonces ella decía, mamá, besitos para mi bye. casa. Y luego entendió que mejor que la cuadra siguiente era mudarse a Buenos Aires y fue muy feliz en Buenos Aires. Es muy feliz en Mm. Buenos Aires. Tiene una vida divina en Buenos Aires, con otra historia. Ya no sé si se casó o no, ya le perdí la pista. Pero lo que, oye, encontró que esas distancias terminaban siendo sumamente sanadoras. Sí, hay que tomar distancia tal vez de esa situación que es repetitiva y que es constante, ¿verdad? Tú ibas a decir, cuando estabas hablando de tu proceso y de tu amigo, que ya había sentido el proceso de sanación. Y yo te interrumpí en la pregunta que ibas a hablar de cómo sentir que ya perdone, cómo es esa sensación liberadora o cómo se experimenta cuando uno dice, sabes que definitivamente ya está en la historia. Yo, yo creo, así como gran resumen, la paz es la medida. O sea, tú sabes cuando perdonaste, cuando tú estás en paz con ese evento. O sea, estar en paz no quiere decir, oye, estuvo bien, me siento chévere. No, 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 Ujú. no. O sea, fue injusto, fue incorrecto, pero no me perturba. Y un poco como decía una persona, ahorita decía el comentario, decía, el tema con las palabras es que las palabras se las lleva el viento, yo puedo pedir perdón, pero si no corrijo no pasa nada. Las acciones son concretas. Y tú sabes cuando tú estás en paz contigo, porque te encuentras
con la persona, la situación, el lugar donde ocurre el agravio, dices, wow. Y ahí parte de la pregunta es, ¿qué aprendieron? Voy a un caso quizás muy extremo y perdónenme lo pintoresco. Lamentablemente en terapia yo me he encontrado con muchas mujeres abusadas en su infancia. Y la gran mayoría de ellas lo que aprendió es que son unas víctimas. Es decir, que puede venir alguien afuera y vulnerar su intimidad, vulnerarlas físicamente, menospreciarlas. Y entonces, pues, evidentemente, nada de decir, pues no, es culpa tuya porque tú estabas ahí. No, no es culpa de ellas y nunca merecieron nada de eso. Pero voy a un caso específico, esta persona me comenta, sí, todo lo que hizo y lo que pasó y lo que ocurrió y esta figura y cómo ya no pasa, como ya, de hecho no han vuelto a ver abusos, puso distancia física tanto de su madre como de su esposo, que fue quien abusó de ella, y la madre lamentablemente salió con el esposo, lo cual siempre me pareció una cosa terrible, pero la madre en el miedo a perder a su ser querido prefirió perder a su hija, Claro. que tenía 5 años la primera vez que ocurrió, Ah, ¿sí? O sea, horrible. Y cuando esta persona me echa todo el relato, ocurre a los 5 años, ocurre a los 8, ocurre a los 13, pues no ocurre más. Ella me dice, pues como, mira, la vida es injusta y soy una víctima. Y yo le dije, oye, qué pena, pero no. Lo cual la molestó muchísimo. ¿Cómo que no? No me has escuchado. Y yo le dije, oye, yo te cuento lo que yo escuché. A ver si generamos un acuerdo a partir de ahí. Yo no escuché a una víctima, yo escuché a una luchadora. Sí, yo escuché a una niña que bueno, la primera vez evidentemente quedó vulnerada, pero durante los siguientes 3 años, teniendo que convivir con un tipo que pesaba 130 kilos, medio 1,85 m, logró ponerlo a distancia. A los 8 años, lamentablemente, vuelve a ocurrir, y luego por los siguientes 5 años volvió a ponerlo a distancia, hasta que volvió a ocurrir, y donde tú decides, con 13, 14 añitos, irte de tu casa, y lo único que se llevó, ¿sabes qué fue? Fueron los libros, porque ella quería seguir estudiando, y se convirtió en abogada, wow, defensora. wow. ¿Sí? Entonces le digo, y de hecho está casada con un fiscal, pero yo le digo, o sea, si tú ves en la mujer que te has convertido, y de hecho tu elección de carrera, no es que, ay, yo elegí derecho no, no, ya Porque va, tu sí, elección de carrera es, yo voy a defender porque yo sé que esto pasa, claro. tú no eres una víctima, tú eres una luchadora, tú eres una guerrera. Entonces es como que, bueno, sí me gustan. Y en ese momento yo creo que ella pudo perdonar, pero más perdonarse, porque ella se sentía de alguna manera sucia, vulnerable. O sea, porque además la madre le trabajó la culpa de todas las maneras posibles y jamás aceptó lo ocurrido. Claro. Porque le costaba mucho, ¿sí? O sea, era muy duro para la madre aceptarlo, pero lo que me parece terrible es que la madre siempre apoyó al patán en vez de apoyar a su hija, ¿no? Claro. Pero afortunadamente su hija, y es lo que yo le decía, una de las cosas que me parece admirable de la historia de esta ya señora, es que era muy fácil, no sé, entrar a las drogas o al alcoholismo o incluso a la prostitución teniendo ese ejemplo y nunca. Ella dijo, esto no puede volver a pasar en la vida de nadie. Hizo pareja sólida con un compañero de estudios que de nuevo él se convierte en fiscal, ella en abogada defensora de personas con vulnerabilidad. Siguieron casados. O sea, ella dijo, yo voy a cambiar mi vida y esto que me pasó a mí no le vuelve a pasar a nadie, pero ni siquiera a mí. Pero Claro, cuando lo ella va a se dio usar. cuenta, oh, claro, esa misma energía que durante un tiempo usó para sentirse sucia, para sentirse culpable, para sentirse víctima, lo cual era muy desvalorizante, cuando la usó para sentirse la guerrera, la poderosa, se volvió imparable. Y además, y esto yo creo que es un proceso meramente de ella, sanó tanto que eligió una pareja que no necesitaba sobrecompensar, eligió una pareja que la respetaba y la quería por quien era. En el caso que estabas compartiendo ahorita de la madre tóxica, nos queda muy difícil desprendernos de ese primer núcleo familiar, a pesar de que es el mismo agresor, ¿no? Y cómo no, cómo alejarse de esa culpa de sentir y decir, oye, me siento mal, me siento pésimo porque no le hablo a mi mamá, o no le hablo a mi papá, o no tolero a mi hermano, y siempre, porque yo creo que es una sensación constante decir en la cabeza, pero es que es mi familia. Claro, porque hay una socialización, hay una educación
que dicen, nadie te va a querer más que tu madre. Entonces esta persona mira y dice, pero si mi mamá me trata así, nadie me va a querer más, estoy en Estoy problemas, ¿sabes? fregado. Esto sí, la vida está complicada. Pero es que la familia es lo mejor. Y tú ves familias que se tratan como se tratan, tú dices, pero lo mejor, ¿para qué? O Ujú. sea, con respecto a qué yo estoy diciendo que es mejor o peor. Y yo veo mi historia familiar y digo, wow, si esto es lo mejor que me pudo haber pasado, sí, en la vida pasada yo tenía que haber sido una cucaracha, una cosa así terrible, ¿no? Y empieza el problema, va mucho más atrás. El problema es cuando se es bebé, cuando se es niño, cuando se es dependiente de esa figura de protección. Y esta figura de protección no sabe dar afecto. El bebé no aprende a dudar de la calidad de madre o de la calidad de padre que tiene. Aprende a dudar de sí mismo y dice, yo tengo que estar haciendo algo mal. Yo me tengo que estar equivocando en algo porque esta persona no me quiere y no me cuida. Ujú. Yo debo estar mal. Y aprende, y eso además tiene toda una estructura mental, aprende a culparse. Que hay alguien que comentaba, no todas las personas nacieron para ser madres. Estoy de acuerdo, no todas las Claro. personas son madres, ni siquiera son buenas madres, igual que no todos los padres son buenos padres. El problema es que el niño no tiene el desarrollo cognitivo para decir, lo que pasa es que, sí, mi padre era un irresponsable. O una vez una señora me decía, pero no sé cómo quedé embarazada. Digo, amigo, no estaba saltando cuerda. O sea, evidentemente estabas muy claro en lo que estabas haciendo. Dice, pero ¿por qué quedé embarazada? Coño, porque no te protegiste. O sea, por un montón de cosas que son muy fáciles de entender. Claro, Pero no era para tanto. Lo hubieras hecho diferente y el resultado hubiera sido distinto, evidentemente. Pero la culpa no es del bebé. claro. La cosa es que el bebé no lo entiende así. El bebé lo que entiende es que no le quieren. El bebé lo que entiende es que hay rechazo. Y empieza, porque es lo único que tiene, o sea, el bebé, mientras se desarrolla, necesita de los padres, necesita de alguien que lo cuide. Nosotros no somos como las tortugas, que apenas se rompe el caparazón, salimos a mar abierto y tranquilo. Si no me come una gaviota en el camino, feliz de la Todo vida. bien. Bueno, nosotros, por un montón de años, Ujú. necesitamos de este cuidado. Y en consecuencia, aprendemos a hacer cualquier cosa por estar cuidados. Por estar Y cuidado. eso incluye aprender a tolerar maltratos, menosprecios, en algunos casos vejaciones, no porque o sea, no porque las merezcan, para nada, nadie lo merece, sino porque necesitan de ese cuidado. Y eso luego se estructura en una serie de creencias, en una serie de desvalorizaciones, en una serie de actos concretos. Entonces, como usted dice, una persona, como tú le dices a un ateo, es que cuando crees en Dios vas a tener perdón. Dices, tú volviste loco. O sea, eso no existe. Porque o como le dices a un cristiano, es que el perdón está en la razón, no en Dios. No. No. Son dos estructuras de creencias totalmente distintas y hasta que no encuentren un lugar común, no, no hay cómo dar ese paso. Ujú. Entonces, el punto de partida muchas veces para poder perdonar, para soltar viejos reconcomios, agravios, apegos, sobre todo con la familia, es identificar cuáles creencias, sobre todo cuáles creencias familiares, son tóxicas. Y yo veo entonces a mi alrededor y digo, sí, mira estas otras familias cómo funcionan, esto también pasa, por lo cual es posible. Sí, hay gente que dice, no, uno vino a la vida a sufrir. No, tú viniste a sufrir, tú estás eligiendo Tú sufrir. elegiste No sufrir, quieres, claro. sí. Acá nos Entonces, preguntan de qué estamos hablando. Yo les dejé acá el comentario, el tema, cómo perdonar. Vamos a dejarlo guardado en ambas cuentas también para sí, que las personas que entraron tarde puedan verlo. no podemos, Y del principio. sí, claro. Y algo que les gusta a todos tus seguidores y a todos tus fans, justo esta pregunta, ¿cómo se siente el efecto contrario de no perdonar en el cuerpo? ¿Cómo esa emoción va a salir en un dolor físico? Lo que pasa es que el efecto contrario a perdonar ya se ha expresado en culpa, que es normalmente el antagonista del perdón. Cuando una persona es a nivel inconsciente culpable de algo, él tiene un, ya vemos, culpómetro inconsciente
que dice, para este nivel de culpa tienes que pagar este nivel de pena. Ok. Y eso puede ser un dolor de cabeza crónico, ¿sí? Que te llena de dudas, o eso puede terminar siendo un cáncer. Entonces, depende de, y eso lamentablemente le ocurre más a la gente de tradición judeocristiana, que tiene una educación en la culpa y tiene frases dentro de la religión que dicen por mi culpa, por mi culpa, por mi Por gran mi gran culpa, culpa. que es muy distinto a por mi responsabilidad, por mi gran responsabilidad. Cuando yo soy responsable, yo soy libre. ¿Por qué? Porque quiere decir, puedo tomar una acción diferente para corregir. Y si no sale como yo espero, puedo seguir corrigiendo hasta lograr el resultado esperado. Y luego, si no, eso lo llamo método científico y digo, eso se llama curva de aprendizaje. Pero si yo soy culpable, tengo que tener un castigo, salvo que aprenda a perdonarme. Claro. Porque si no, tengo que tener un castigo, porque eso es lo que nos han enseñado. Y como, sí, como nos han enseñado a... Y aquí, además, aquí es bien importante algo que ocurre a nivel inconsciente. Tenemos una discusión, yo hago algo, te sientes lastimado. Al final, tú dices, ¿sabes qué? No te preocupes, te perdono. O sea, y tú te desprendes emocionalmente del evento. Y yo digo, pero yo sé que lo hice. Y me quedo rumiando el agravio. No, lo que pasa es que Pablo no le dio el coche, me voy a castigar. Me voy a castigar. Me voy a A castigar pesar de que en algún ya yo te momento. haya perdonado. Claro, pero yo no. Por eso es que yo les decía al principio, el auto perdón es vital. Yo necesito encontrar, porque si yo cometí el agravio, y tú me puedes decir, no importa, y yo en mi imaginario hago una serie de actos reparatorios para cuidarte, para compensar, para generar esa cuota de bienestar futuro, incluso si tú no me lo has pedido, si tú dices ya no importa. Yo estoy en paz conmigo y digo, ok, yo ya hice, ya tomé estos actos reparatorios que me permitieron brindar, ¿no? Una visión diferente. Pero si yo no lo hago, yo estoy en deuda conmigo. Contigo. Yo no estoy en deuda contigo, yo no estoy en deuda con el otro, yo estoy en deuda conmigo. Y si yo estoy en deuda conmigo, mi inconsciente lo va a pasar en algún momento. Al inconsciente no le gustan las cuentas por pagar, porque luego las acumula y las pasa, pero las pasa. O sea, la gente cree que uno, ay, es que yo salgo impune de esta. No, no. Si tú sales totalmente impune de esta, seguramente seas un psicópata, que no tienes ningún tipo de vínculo emocional con el otro, no eres capaz de generar empatía, entonces le hice daño al otro. Es problema del otro. Ahí se dejó. ¿Sí? Pero si yo no soy un psicópata o un sociópata, yo sé que el otro ¿sí? sufre, y si yo tomo acciones repetidas y el otro sigue sufriendo, yo no voy a decir, ay, bueno, pobrecito, es que es un poquito tonto. ¿Sí? Yo voy a decir, estoy lastimando al otro. Y sobre todo cuando eso ocurre más dentro de familias, parejas, ¿no? Claro. Relaciones significativas. ¿Recomiendas, digamos que en escenarios donde las personas ya no se hablan o ya no están vivas, o cómo se puede hacer un proceso para soltar esa emoción que queda porque quedó algo como pendiente, ¿no? Siente uno que no ha Mira, cerrado. hay un acto muy simbólico, sobre todo cuando se trabaja con personas ausentes o fallecidos, y es, primero, o sea, es como el ejercicio de las cartas, pero con condiciones específicas. Primero, hacer una carta donde yo pueda hacer una descripción de mi dolor, ¿sí? Sacar todo mi dolor. Y escribirlo, además, sin censura, ¿sí? Poder escribir, pero escribirlo. No escribir a máquina, sino escribir A mano. caligráficamente, porque Sí, para el total. cerebro es una experiencia. Luego, una carta donde yo hago todos los reproches, pero hasta el primer tetero. Esa vez que no me diste el tetero, bueno, está bien. Es que Hasta eso, si yo sácalo. lo recuerdo, y es saca todo lo que tengas que reprochar, ¿sí? Yo, Gabriel, te reprocho a ti, fulano, roto la lista. Luego, y aquí es donde empieza el crecimiento, ¿qué te agradezco? Yo no tengo nada que agradecerle a esta persona, digo, perdona, nadie es tan malo que no sirva de mal Ujú. ejemplo. Así que aunque sea, yo aprendí que ese tipo de acciones, que ese tipo de, sí, a mí me generan dolor y yo voy a poner distancia. Entonces hago una carta diciendo yo agradezco. Y finalmente, y aquí es donde comienza, de alguna manera, realmente el proceso de transformación, ¿qué conservo? ¿Sí? Yo elijo conservar el aprendizaje
y soltar el evento. Yo elijo reconocer que gracias a este evento tuve que desarrollar estas destrezas. No me gustó la forma, pero Pero me quedo con aprendí. las destrezas. Claro, entonces, ¿qué conservo? Y una vez que tengo esas 4 cartas, las leo en voz alta y comienzo de nuevo. La primera, la descripción del evento. Suele ser, por lo general la gente suele sí, romper en llanto en este momento porque hay un recorder y se hay un volver a pasar por ese sentimiento y luego la quemo hasta que no quede nada, ¿sí? No la estructura en ceniza, hasta que no quede nada. Porque el hecho, y en eso el cerebro es muy simbólico, de verlo quemarse, es como si transmutara la de los reproches y la del agradecimiento. Y la de qué conservo, la guardo en un sobre. Porque es lo que yo estoy eligiendo conservar. Si yo ahí aún conservo algo que no me gusta, yo lo estoy eligiendo. Y de nuevo, yo me asumo responsable de mi vida y entiendo que yo puedo elegir. Qué lindo Que eso. jamás es del otro. Claro. Jamás es el otro. Soy yo el que elige. Y cuando yo puedo elegir, digo, bueno, esto es lo que yo conservo. ¿Estoy conservando dolor? ¿Estoy conservando resentimiento? O digo al otro, pues, sí, lo libero de mi dolor. Y me libero de mi dolor. Porque, lamentablemente, con frecuencia, estamos acostumbrados a empoderarnos desde la víctima. Claro. Y ¿Qué me entonces no te perdono hicieron? todo el dolor que sí. Y entiendo que sí, para muchas víctimas y en muchos casos, sí, hay eventos que son pues, lamentablemente muy pintorescos y dolorosos. Pero si ustedes siguen ahí, son ustedes los que siguen ahí. ¿Sí? Ya yo no puedo freudianamente echarle la culpa a mamá y a papá por lo que hicieron o no me hicieron, lo que me enseñaron o no me enseñaron. ¿Qué aprendí? ¿Qué Cuando yo me aprendí? paro en los zapatos de, esto fue lo que me enseñaron. ¿Qué aprendí yo? Ya no tengo que ver con ellos. ¿Qué aprendí yo? Uy, no aprendí nada que me sirva. Ok, ¿qué tengo que aprender entonces? Exacto. Pero está en mí. Ya yo me siento en, ok, me voy a empoderar, tanto como lo necesite. Y mucha gente dice, es que ya es tarde. Perdón, ¿estás vivo? Sí, entonces no es tarde. Y fíjate que se Está trata tiempo. también soltar desde una posición del amor, ¿no? Es de quitar tanto juicio y poder decir, oye, tal vez esa persona estaba atravesando por algo o fue su aprendizaje o me desprendo de ese Voy a decirte juicio. algo, Paula, me encanta el de soltar el juicio, pero yo no necesito justificar al otro. Ok. Tampoco necesito explicarlo. El problema, o sea, yo puedo decir, es que estaba traumadito, es que estaba estresadito, es que es un poco analfabeta, es un tanto troglodita, para no decir un poco imbécil, porque ahí entraría en los juicios. Si yo hago eso, en algún punto estoy justificando sus acciones. A mí no me interesa, bajo ningún aspecto, justificar a un maltratante, Ujú. ni siquiera para explicarlo. Yo puedo entenderlo, puedo hacer empatía, sí. No me interesa justificarlo a él, me interesa sanar. Ok. Con la gente con la que yo trabajo no me interesa que justifiquen a sus maltratantes. ¿Por qué? Porque si no tú vas a tener el maltratado que dice, es que llegó cansado, Es que tuvo un día fue es que pesado. tuvo un día fuerte y por eso me pega. No, tuvo un día fuerte que vaya a una piña de boxeo, ¿sabes? Pero que Claro, no te maltrate a ti. Son cosas diferentes. claro. Entonces, yo No, no claro, puedo yo caer hablo en la más un poco, tentación de digamos, explicarlo. yo hablo más un poco de papá y mamá en esta secuencia de lo que veníamos hablando. ¿Sabes cuántos padres son sumamente maltratantes y castigadores? Ujú. ¿Sabes cuántos padres son constantes? Entonces yo no puedo decir, es que a ellos les tocó igual. No me importa que hagan una antítesis, porque recibieron maltrato, saben lo importante, saben lo que se siente y queden cariño. Ujú. Si yo los justifico, los voy a perpetuar como maltratantes. Yo puedo, desde el amor, comprenderlos y decirles, pero esta es tu historia, no la mía. Y ahí me Ujú. separo. Papá, mamá, hermano, pareja, no me importa. Yo puedo generar empatía reconociendo que tú tienes una historia distinta y que tienes insolvencias para manejar ciertas situaciones o ciertas emociones como la rabia o el dolor. Pero no me quedo para que me sigas dando Y palo. entonces, ¿cómo sería desprendernos del juicio? ¿Cuál sería esa figura de Es que no enjuiciar? tú te desprendes del juicio cuando te centras en las acciones. Cuando tu mente ya deja de buscar explicaciones de por qué al otro, pregunta fatal, y por qué me lo hizo y por qué al otro hay que aprender. No importa. No me importa por qué lo hizo, me importa qué es lo que está haciendo.
Ujú, Si el qué hace y el cómo lo hace genera cambios, bien. No genera cambios, no me importa tu excusa, no hay más nada que hablar. Yo ujú, genero cambios y me pongo a salvo. Entonces te digo, dentro del proceso de perdón, los actos reparatorios de autopreservación son importantísimos. claro, Ah, es que el otro no quiere aprender. Listo, que no aprenda. Eso es su historia de vida. No tengo necesidad de quedarme. Ay, totalmente. pero es que te quiero mucho. Porque te amo, te aporto, no No funciona. funciona. Si te quiero, te cuido. Si me quieres, me cuidas. Y Es que no solemos lo sé hacer mejor. mucho, Aprendamos. claro, solemos Sí. mucho quedarnos en situaciones por amor, entre comillas lo digo, porque por ejemplo muchas personas dicen, no, es que si yo realmente amo, tengo que quedarme ahí, al pie de la persona. Y entonces ahí yo les volteo la pregunta. Digo, si tú estuvieras, yo te lo pregunto a ti, simbólicamente, digo, Paola, si tú estuvieras profundamente enamorada de ti, ¿estarías con tu pareja? Si tú Ujú. estuvieras profundamente enamorada de ti, ¿cobrarías lo que cobras por tus sesiones de trabajo? Si tú estuvieras profundamente enamorada de ti, ¿le permitirías eso a las personas de tu entorno? Entonces tú dices, "Mm, No, mm, creo que no. Ah, ok, entonces el problema no es el otro, problema ¿sí? eres tú. El punto de partida de solución es cuánto me quiero y desde ese amor propio, cómo me vinculo con los demás. Y entonces cuando yo empiezo a hacerlo desde ahí, desde el amor propio, desde el cuidado, desde la autopreservación, hay límites que son naturales. Hay cosas que dices, no tengo por qué tolerar, pero es que el otro es un poquito, no me importa la justificación. ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres que nos vinculemos? Listo, por favor, nos respetamos. Así es. Gabriel, antes de dejarte descansar, porque ya se nos fue este espacio, yo siempre he Oye, sí. querido que, tú ya nos mostraste tu libro en lives anteriores, pero yo siempre he querido que nos compartas un pedacito, porque para todos los que están aquí, Gabriel, además de ser este gran experto en todos estos temas, también es autor de este libro que para todas las personas que quieran adquirirlo, pues mándenle un mensaje a él, lo manda autografiado y todo con una dedicatoria bien bonita. ¿Qué nos puedes compartir un pedacito? Justamente agarré, digo, abrí un pedazo y dicen, los hechos son neutros. ¿Sí? Los hechos carecen de valor per se, y decía Milton Erickson, detrás de toda conducta hay una intención positiva. Pero es solamente una intención, ¿no? Todo hecho carece de valor como tal. Siempre los hechos van a ser importantes en base a la perspectiva y en base a la referencia que yo le dé. ¿Sí? Lo bueno y lo malo siempre tiene que ver con nuestro punto de referencia y con Ujú, respecto a qué yo le estoy mirando. Entonces, entender este concepto, y volvemos al evento, o algunos de los ejemplos anteriores, cuando yo entiendo que los hechos son libros, que no es que el otro me hizo algo, el otro hizo algo que yo interpreto de una manera. Puede ser bueno, puede ser malo. ¿Sí? Hay gente que dice, no, pero es que fulano me atacó. Sí, fulano, el ataque, la rabia, aparece como una máscara del miedo. Él tenía miedo a algo y te atacó a ti, que era su símbolo. ujú. ¿Qué estás haciendo tú con eso? Yo siempre pongo, mi esposa que hace y me dice así como, coño, otra vez el mismo ejemplo. Sí, pero vamos a hacerlo rápido. Yo les digo, ¿es bueno o malo que un lobo se coma un pollito? Si tú eres el lobo y tienes hambre, es buenísimo, es natural. Claro. Si tú eres el pollito o eres familia del pollito, es terrible. Ujú, Entonces, lo que muchas veces para algunos es maltrato, para otros es un proceso natural. sí. La cosa es cómo lo interpretamos nosotros. Entonces muchas veces para encontrarme con el otro, yo lo que tengo que aprender es a compartir mis puntos de referencia, aprender a compartir mis valores, porque de repente, no sé, vengo de una familia gallega, entonces mi forma de decir te amo es dándote comida. Sí. Para el otro, sí, y si no citamos el libro Los cinco sombras del amor, ¿no? Cómo para unos que aprendieron un alfabetismo funcional, el amor es te doy dinero, para otros es te doy abrazos y besos, para otros es mantengo todos tus gastos pagos, para otro es te doy comida. Ujú. ¿Cómo se interpreta una infidelidad? Lo que pasa es que ese tema es Ese como tema de un tema live completo. vamos a hacerlo Pero una invitación para un live puntualmente. normalmente detrás de la infidelidad lo primero que hay es un quiebre en la pareja
Y luego, si no hay un acto reparatorio hacia la nueva creación de confianza y la nueva creación de respeto hacia la pareja, y se quedan, pues hay una crisis que va más allá. Pero normalmente la infidelidad aparece como un síntoma y no como una causa. Pero bueno, lo que les digo, Esto es esto es todo un otro tema tema de un aparte. live. Esto lo tendremos. No se preocupen que tendremos a Gabriel para rato. Lo veremos. Paula, señores, por favor, M. Paula Tantas 1, síganla. Gente querida, síganme a mí, @gabriel.roar. Hoy justamente estamos viernes de preguntas, así que se les quedan algunas preguntas sobre algunas patologías o algunas cosas, aprovechen ahí, o si no, mejor, hagan una cita, tengamos una sesión personalizada y trabajemos para Y solucionar. también vayan a su Linktree, que ahí tienen un montón de cursos que él ya diseñó, que ya tienen en el mercado, que ya tiene afuera listos para ustedes. A mí me encanta eso. Tal cual. Y pues obviamente este libro que yo estoy ansiosa, en mayo estaré en Colombia, en Bogotá, porque también soy de Bogotá. Súper, lo entrego firmado. Allá estaré pidiendo mi libro. Muchas Claro que sí. gracias, Gabriel. Paula, primero, Feliz gracias a noche y ustedes por gracias este a todos ustedes. Un abrazo. Bendiciones, Chao, gracias, chao. gracias.